Perfecto. Muy buenas noches a todos. Esperando que hayan tenido un buen fin de semana. Vamos a continuar con la tercera sección de esta clase de 5G. En las primeras dos secciones, bueno, ya hemos hablado un poco de la parte técnica, las arquitecturas, un progreso en la industria y cómo vamos en temas de chipsets. El día viernes nos hemos dedicado a discutir sobre casos de uso de 5G. Hemos hablado cuál es el forecast de conexiones de los usuarios hacia el 2025, cuál es la tendencia de soporte al desarrollo económico, cómo es que el 5G viene a ser una plataforma que contribuye al ecosistema, a la industria. Hemos hablado sobre los servicios que van a ser requeridos en la era de 5G en relación a los servicios de tecnologías legadas. Hemos hablado sobre el soporte al Internet de todo y hemos empezado a hablar sobre casos de uso y de aplicaciones de negocio, tanto para la parte de eMBB, la tendencia de los operadores a utilizar paquetes de tráfico basados en velocidad y en calidad más que en volumen, cómo se soportan la tendencia de usuarios a tener aproximadamente 10 veces más DOU. Hemos hablado sobre el CloudX, que son servicios muy importantes en el eMBB, Cloud PC, Cloud Gaming, Cloud VR, Cloud AR, la coordinación de los clientes, las interconexiones y las diferentes nubes para dar soporte a nuevas aplicaciones y servicios. Hemos hablado sobre algunas tendencias en realidad virtual. Hemos hablado sobre el procesamiento en cloud para evitar que los dispositivos de realidad aumentada o de realidad virtual sean grandes y pesados y un poco complicados en su transporte. Hemos hablado sobre la realidad aumentada o los juegos en realidad aumentada y sobre los casos más emblemáticos de despliegue 5G, el acceso fijo inalámbrico. Hemos hablado sobre la sinergia que existe entre servicios de fibra óptica con 5G como tal para dar solución a conectividad domiciliaria. Hemos hablado finalmente sobre un caso en el que se da el soporte a la industria agropecuaria con el uso de 5G para producción piscícola. Eso es lo que hemos tocado hasta el día viernes. Ahora vamos a continuar con la clase. Como les mencionaba en la anterior semana, el 5G, al ser una plataforma que da soporte a distintas industrias y obviamente al tipo de conectividad que se tiene, una de las aplicaciones más importantes de uso, un caso de uso de 5G, viene a ser la televisión en vivo de forma móvil y obviamente escenarios de videovigilancia. ¿Por qué el 5G se hace tan importante o relevante en hablar de escenarios de este tipo? Es por el hecho de que mucho del contenido generado está en vivo y obviamente necesita tener un ecosistema donde los equipos que se lleguen a utilizar para esta industria no sean complicados en su manejo, no sean pesados en su transporte y obviamente sean muy flexibles. Hablamos de, por ejemplo, un escenario de televisión en vivo. Usualmente se da esto en carreras, en conciertos al aire libre, se da en partidos de fútbol, etc. Por ejemplo, en el caso de China, se ocurren alrededor de 50,000 eventos en vivo por año. Es un número de consideración considerando la cantidad de tráfico que esto genera. Y obviamente los requerimientos de red se van haciendo cada vez más difíciles de cumplir. En realidad, hablamos de escenarios donde requerimos dos cámaras al menos, donde el ancho de bandas es el que se muestra en la tabla, ¿no? Para una transmisión en 4K hablamos que necesitamos entre 25 y 40 megabits por segundo, y un escenario de realidad virtual en 8K hablamos de mínimamente 100 megabits por segundo. Otro de los escenarios que tenemos para la transmisión de contenido de video en vivo
es cuando hablamos de broadcast en vivo, en este caso noticias, ¿no? Hablamos de transmisiones al aire libre, obviamente en escenarios donde tenemos algún evento en vivo que no necesite tanto procesamiento como tal, como si fuera una carrera o un concierto al aire libre, ¿no? Esto usualmente se da en noticias o en transmisión de este tipo de eventos. Por ejemplo, en el caso de China, que es el que más representa lo que hace Huawei, se estima que el 2017 había un total de 176 millones de usuarios de televisión móvil. Eso quiere decir usuarios que accedían a contenido en vivo desde sus dispositivos móviles. Al 2022, solamente en China se espera que al menos 500 millones de usuarios accedan a este tipo de contenidos en sus dispositivos móviles. Esto está acompañado con algunos paquetes adicionales que dan los operadores en el que permiten la utilización de servicios de televisión en vivo como parte integral de su paquete. Eso va, por ejemplo, en 2017 se tenían 6.2 millones de usuarios y en 2022 eso asciende a 19.8 millones de usuarios. Obviamente, al ser un servicio de broadcast que no necesita mucho procesamiento del escenario outdoor, usualmente se maneja un contenido aproximado de 6 megabits por segundo para una transmisión en Full HD y de 25 megabits para una resolución de 4K. Otro escenario que también puede ser aplicado a escenarios de videovigilancia en calles o de soporte en el caso de Bolivia, al VOL 110, hablamos de cámaras montadas ya sea en los taxis o en los buses o en el transporte público para tener un mejor control de la seguridad a bordo. Al ser conectados en este tipo de escenarios, obviamente necesitamos la movilidad que es fundamental para dar estos servicios. Y de igual forma, el despliegue masivo de cámaras de videovigilancia requiere que sean soluciones donde no tengamos gran complejidad de equipos. Por ejemplo, se habla de escenarios donde tenemos 100 millones de cámaras en las calles. Esto se da solamente en las capitales principales de China. Obviamente, el 5% de estas cámaras requieren un tipo de interconexión móvil por la complejidad de su entorno de instalación. Estamos hablando de 5 millones de cámaras. Se habla de 1 millón de taxis, buses y otro transporte instalado con este tipo de cámaras. Y es un requerimiento similar al del broadcast en vivo, donde tenemos resoluciones en Full HD, necesitamos los 6 megabits por segundo y de 25 megabits por segundo para un escenario 4K. Es por eso que en la industria que usualmente se ha trabajado, al menos Huawei ha trabajado en esta industria, es el soporte a las cadenas de televisión para establecer nuevas plataformas de generar medios y contenido. Ya el 2019, perdón, en la noche de Año Nuevo se tuvo un programa en vivo en el que se ha utilizado transmisión en 4K utilizando redes 5G. Las comunicaciones comunicaciones gubernamentales se ha trabajado en febrero de ese mismo año con múltiples estaciones de televisión. Ya el 2019 igual, en abril, cuando se llevó a cabo el Congreso Móvil de Barcelona, teníamos un evento en vivo, en realidad virtual, utilizando 5G. Y así podemos ir mencionando distintos eventos que han ido desarrollándose en este nuevo tipo de plataformas de medios. Ya en mayo se ha trabajado con una conferencia en vivo sobre la industria utilizando un demo de transmisión de ultra alta definición para dar este tipo de servicios. Y obviamente esto ya se ha tomado como parte fundamental de los servicios de televisión. ¿A qué me refiero con esto? Por ejemplo, si hacemos una comparativa de los distintos tipos de conectividad que tenemos para la transmisión de televisión, tenemos distintos métodos para hacer posible esta conectividad. Hablamos de utilizar broadcast por satélite,
líneas privadas que usualmente utilizan despliegues de fibra óptica temporal o de algún otro tipo de medio guiado de forma temporal. Hablamos de soluciones legadas sobre 4G y obviamente 5G. Cuando hablamos de broadcast en vehículos con conectividad satelital, los costos de la utilización del espectro y de los transponders en satélite llega a ser costoso, ya que se establecen enlaces temporales en los transponders satelitales, usualmente geoestacionarios, y hablamos de alrededor de 350,000 yuanes, que es el equivalente a 350,000 bolivianos por megabit por segundo por año. En el caso de hacer transmisiones de broadcast por satélite, no hablamos de factores de overbooking o de sobrerelación de usuarios porque necesitamos una comunicación confiable. Eso hace que la comunicación por vehículo llegue a ser de aproximadamente 50 millones de yuanes o aproximadamente 7 millones de dólares más o menos por vehículo al año. En el caso de que hablamos de líneas privadas, que es la metodología más utilizada en nuestro país, hablamos que se establecen líneas temporales o rentadas que tienen costos de aproximadamente 60,000 bolivianos al mes. Y obviamente los costos pueden llegar a ser mayores a estos números, ¿no? Usualmente se hacen alquileres de líneas temporales de 100 megabits por segundo. Cuando hablamos de transmisión en 4K, los costos son relativamente bajos porque solamente necesitamos un CPE o un dispositivo con este tipo de conexión, y lo mismo ocurre en 5G. En temas de limitaciones a satélite, en temas de velocidad, por el tema de uso de transponder y por las condiciones de radio en los hubs y en las estaciones remotas satelitales, dependemos mucho del tamaño de antena que se vaya a implementar, dependemos mucho de los esquemas de modulación máximos que se puedan generar en los módems de estaciones remotas, dependemos mucho de el costo del satélite y obviamente de los espacios que vamos a manejar para ese tipo de conexiones. ¿Perdón? Perdón. En temas de líneas privadas, aproximadamente la velocidad que se maneja es de 100 megabits por segundo al ser una línea dedicada de forma temporal. Al utilizar 4G hablamos de velocidades de 10 megabits por segundo y por las condiciones de radio, la utilización de recursos de interfaz de aire, la experiencia en contenido puede rondar o puede ir variando entre 480p o Standard Definition, alta definición y Full HD, ¿no? En el tema de 5G ya podemos hablar de que esta experiencia soporta velocidades similares a las de las líneas privadas y esto permite la utilización de cámaras 4K o de grandes tasas de refresco. En temas de movilidad, una vez que se establece un enlace satelital fijo, usualmente como les mencionaba en hacer el uso de satélites geoestacionarios, ya cortamos la movilidad, puesto que las antenas tienen que tener un azimut y una orientación hacia el satélite fijas. El vehículo móvil que esté produciendo este contenido ya no se puede mover. Lo mismo ocurre en líneas privadas, puesto que ya sea el uso de fibra óptica, dependemos obviamente de la longitud de la fibra o del cableado que se haga, y en el caso de usar enlaces de microondas, también tenemos que hacer apuntamientos precisos en temas de orientación. En 4G y en 5G obviamente la movilidad se permite, porque esto solamente va a ser función del área de cobertura donde nosotros querramos generar este tipo de contenidos. En temas de confiabilidad, en muchos países la banda C es la más utilizada por lo que se permite ser en esta banda. A veces hablamos de banda KU, pero todavía se genera contenidos en este tipo de banda que puede generar cierto nivel de interferencias con servicios de comunicaciones terrestres. La confiabilidad en línea privada obviamente es muy alta por ser una línea dedicada. En 4G podríamos decir que solo estamos limitados a las condiciones de red.
Estamos limitados también a la cantidad de usuarios que estén conectados a la red en ese instante de tiempo, y en muchos casos, para evitar temas para reducir puntos de falla, se utilizan terminales de múltiples SIMs para garantizar que no existan cortes en la transmisión. Y en el caso de 5G, al ser una red de alta capacidad, la confiabilidad es muy alta. En temas de implementaciones, podemos hablar de que en muchos casos la comunicación satelital puede tomar hasta un día en hacer las pruebas de interconectividad hacia los hubs o hacer el apuntamiento de antenas, y es un tiempo considerable. En líneas privadas ocurre lo mismo. Si utilizamos instalaciones de fibra óptica, necesitamos considerar el tiempo de cableados. En el caso de utilizar radioenlaces, tenemos que hacer consideración de los lados A y B. En el tema en 4G, obviamente esto es plug and play, eso es conectividad al instante, y en 5G ocurre lo mismo. Para sumarizar las ventajas y las desventajas de la comunicación satelital, podemos mencionar que el área de generación de contenido no está limitada, puesto que las pisadas satelitales ocupan grandes extensiones territoriales y obviamente pueden ser integradas fácilmente a las estaciones de televisión. Es decir, los hubs satelitales pueden ser integrados directamente a las estaciones de televisión. ¿Cuáles son sus desventajas? La generación de contenido es fija, los costos son altos y los tiempos de implementación también. Eso, al tener costos relativamente altos, los anchos de banda de broadcast usualmente están limitados. En líneas privadas, las ventajas que podemos mencionar es que la calidad de video es alta, se puede permitir relativamente muchos lugares de filmación. Las desventajas son que estamos limitados a la cobertura, es decir, la movilidad es muy baja, y obviamente el despliegue de una línea privada es relativamente largo. En 4G, las ventajas, obviamente, que la colección de video es móvil, es decir, no necesitamos grandes equipos o, en este caso, vehículos que me permitan hacer la colección de imágenes. El despliegue es rápido, pero sus desventajas son que el ancho de banda es limitado por condiciones de red, y obviamente la calidad de video va a ser totalmente función de las condiciones de red en el instante en que generemos estos contenidos. Y en 5G básicamente no habría ninguna desventaja. ¿Por qué? Porque la recolección de videos es móvil, el despliegue es rápido y obviamente soporta distintas condiciones de calidad del video generado. Eso quiere decir que sumarizamos la mayor parte de las ventajas en el lado de 5G. No tenemos limitaciones en movilidad, no tenemos limitaciones de tiempos de implementación largo, y por las condiciones de capacidad, obviamente, los costos son relativamente bajos. Pasando al segundo caso de uso y de otra aplicación de negocio, hablemos de la energía como tal y cómo es que podemos usar el 5G en soluciones energéticas. La tendencia usualmente va en mejorar la generación de energía, la distribución. Esto ocurre cuando tenemos un solo elemento de generación de energía eléctrica y lo tratamos de interconectar con varias estaciones. Eso quiere decir que generamos mucha mayor eficiencia, donde en algunos instantes tenemos un exceso de energía, lo podemos derivar hacia otros y viceversa. Pasamos de un escenario de generación de energía centralizada a un escenario de generación de energía distribuida, y obviamente todo esto, para tener el control de su eficiencia, ya hablamos de soluciones digitalizadas o automatizadas. Hacemos la inclusión de nuevas soluciones de energía, ya sea solar, ya sea eólica, y a futuro se estima que los nuevos tipos de energía ya van a tener su propio sistema de interconectividad basado en lo que se tiene actualmente, ¿no? Ya sea 5G o alguna solución de fibra. ¿Cuáles son esos desafíos? Obviamente la distribución de energía eléctrica hace que tengamos una red de distribución relativamente amplia,
que en el caso de que nosotros querramos incluir un sistema de sensado a las conexiones domiciliarias, la interconexión de fibra se hace relativamente cara. Obviamente esto puede ocurrir en lugares donde necesitamos mucha confiabilidad o centros urbanos relativamente grandes. Ocurren caídas de tensión en los últimos 5 kilómetros en el 90% de los casos. Se necesita varios lugares de transformación para pasar de media a baja tensión o alta tensión, y obviamente esto puede generar a llegar a tener caídas de tensión de acuerdo a la tensión que nosotros estamos manejando en la red de transmisión y de distribución. Entonces, la misma industria ha generado requerimientos técnicos para la inclusión de tecnologías de comunicación para la industria eléctrica. Podemos mencionar que no existe una comunicación de grandes coberturas geográficas de muy bajo costo. La fibra óptica solo puede cubrir a redes de alta tensión, especialmente las redes de generación y distribución en altas tensiones, por la complejidad que representaría hacer tendidos de fibra óptica en muchos otros ramales, digamos, de la energía eléctrica, y no existe una forma efectiva de coincidir con esta comunicación en las redes de distribución. Los métodos de comunicación no son efectivos. Muchos servicios no pueden ser promovidos o desplegados para escenarios de medición. El aislamiento de fallas o el aislamiento de problemas requiere que las respuestas a estas fallas sean atendidas en el tiempo más corto posible para evitar daños en componentes de la red de transmisión o para evitar ciertos problemas con los usuarios finales. Entonces, en áreas de distribución de grandes coberturas geográficas, es necesario hacer despliegues de redes de telecomunicaciones. Es por eso que dentro del 5G se ha adoptado que el 5G en el slicing puede cumplir los requerimientos de ciertos tipos de redes. ¿Por qué? Porque nosotros podríamos aislar o podríamos segmentar la comunicación en nuestras redes de energía eléctrica para permitir respuestas rápidas a la detección de fallas, a mejorar la confiabilidad, y vendríamos a tener una red similar a condiciones de confiabilidad alta, de tipo militar inclusive. Eso quiere decir que nosotros tenemos una comunicación que es ultra confiable. Entonces, los slices de redes públicas pueden ser aprovechados por organizaciones nacionales o locales para mejorar los servicios de energía eléctrica. Y es obvio mencionar que para hacer un slice de 5G de extremo a extremo, tenemos que cubrir una gran amplitud de soluciones, no solamente de la parte de acceso inalámbrico, hablamos de las redes de core y también de las redes de transmisión. En esta diapositiva nosotros podemos ver un esquema muy básico de cómo es que la energía eléctrica se genera y obviamente cómo son sus requerimientos para las redes de smart grid o de soporte a la energía eléctrica de forma inalámbrica. Tenemos el escenario de generación, transmisión y transformación, usualmente lo que es alta tensión. Esto es totalmente realizado con cables en su comunicación, con fibra óptica, y obviamente lo que es wireless entra como un suplemento. Al tener muy pocos nodos de generación, transmisión y transformación, hablamos de un número reducido de nodos. Hablamos de que la fibra, al tener pocos nodos, puede ser implementada en casi todas las estaciones. Se puede hacer inspección autónoma y obviamente videovigilancia por video móvil para evitar congestionar la red de fibra óptica que podamos tener en el soporte de energía eléctrica. En la distribución
Ya hablamos de dos escenarios de conectividad, ya sea inalámbrica o mediante algún medio guiado, justamente por el hecho de que aquí ya tenemos mayor cantidad de nodos que requieren un bajo coste de su implementación. La tasa de implementación de fibra es muy baja y aquí es donde se hace evidente los ahorros por hacer una conexión de extremo a extremo de forma inalámbrica que puedan reducir los costos hasta en un 70%. Y finalmente, para los usuarios finales, hablamos de su sensado, digamos, el control de sus medidores de forma inalámbrica para evitar hacer despliegues masivos de conectividad guiada. Hablamos de medidores de tipo AMI con distintos tipos de conectividad, ya sea basados en 5G, basados en Narrowband IoT o en algún otro tipo de conectividad IoT, que pueden cubrir distintos niveles de usuario al utilizar las redes de transformación como puntos de acceso para los usuarios finales. Esto es recomendable para escenarios de relativamente áreas pequeñas y de los escenarios de distribución. Si hablamos directamente del servicio, para el servicio de control y protección de red, nosotros necesitamos una latencia relativamente grande, no es necesario que tengamos latencias muy bajas, hablamos de una latencia extremo a extremo de 100 milisegundos, en el extremo extremo para la red de telecomunicaciones de 10 milisegundos, y al tratarse de solamente elementos que no requieren grandes anchos de banda o gran información a ser transmitida, hablamos de velocidades muy bajas. Estos puede correlacionarse con un escenario de alta confiabilidad y de relativamente baja latencia para redes de telecomunicaciones o un escenario URLLC. Los tiempos de servicio en el extremo extremo, hablamos de latencias de 100 microsegundos para la red de telecomunicaciones de 10 microsegundos con anchos de banda menores a los 2 kilobits por segundo, y esto igualmente viene a ser un escenario URLLC. Para hacer comunicaciones de voz entre los distintos nodos de la generación de energía eléctrica, podríamos decir que tenemos un nivel de latencia de segundo nivel, de extremo a extremo, una latencia en la red de telecomunicaciones relativamente alta. Los anchos de banda no son muy necesarios, hablamos de 4 kilobits por segundo, y esto puede hacerse con una visión de banda ancha mejorada por la cantidad de usuarios que nosotros podríamos introducir en esta red. Para el esquema de sensado, donde la latencia no es ningún inconveniente, hablamos de velocidades relativamente bajas, igual de hasta 10 kilobits por segundo, en un escenario de comunicaciones de tipo máquina de forma masiva. Para videovigilancia, puesto que no tenemos comunicaciones ida y vuelta, igual la latencia es relativamente alta, pero aquí ya necesitamos anchos de bandas relativamente grandes para poder dar soporte a la transmisión de imágenes. Y para las tareas móviles, en el que nosotros necesitamos quizás dar soporte a los ingenieros que hacen los ingenieros y técnicos que hacen la operación de mi red de energía eléctrica, aquí sí necesitamos una latencia relativamente baja para la comunicación de ida y vuelta con velocidades altas. Entonces, un escenario de aplicación potencial, como les mencionaba, es para la comunicación del esquema de energía eléctrica, es el slicing. Este es un esquema de cómo se piensa que va a ser la energía futuro, donde tenemos distintos escenarios de generación de energía eléctrica, ya sea solar, hidroeléctrica, eólica. Tenemos los sistemas de generación tradicionales, donde hablamos de altas tensiones, hablamos de relativamente
muy pocos nodos, y aquí sí podemos hablar de una conexión privada de fibra óptica, por ejemplo. Donde sí se hace interesante la aplicación de 5G es ya para la red de distribución, donde tenemos la parte de media tensión, donde hacer un despliegue de fibra puede llegar a ser relativamente complejo, pero sí podemos dar conectividad a las distintas estaciones de distribución, ya sea con una red inalámbrica o con slice 5G. Y un potencial de aplicación futuro también viene a ser a la colección de información remota para todos los usuarios. Aquí podríamos utilizar Narrowband IoT o comunicaciones legadas para dar distintos slices al esquema de medición de energía eléctrica. Esto ya es algo que se ha dado como parte fundamental de la visión de generación de energía eléctrica en China, por ejemplo, donde ya viene a ser como que un plan nacional para definir cuáles van a ser los esquemas de comunicación para redes de generación de energía eléctrica. La compañía de China Southern Power Grid ha dicho que el 5G va a ser una solución importante para las redes de distribución y obviamente para los terminales. En Europa se está proponiendo un plan de Smart Grid para uso con 5G. Italia, Vodafone, que es uno de los operadores allá, es una parte fundamental de los nuevos servicios que está lanzando este operador para dar soporte al Smart Grid o a la generación de energía eléctrica, y Alemania está haciendo lo mismo. ¿Cuál es el beneficio de tener una conectividad de extremo a extremo, ya sea en la parte de recolección de información, en los medidores de usuarios, en la red de distribución, en la red de generación, que nosotros podemos alimentar con la data obtenida a escenarios de inclusión de inteligencia artificial para poder hacer respuestas a fallas o a generación de políticas de forma mucho más eficiente? Aparte de esto, ya podemos hablar que en los esquemas de generación, por ejemplo, de energía eléctrica, nosotros ya podemos evitar hacer el uso de trabajo humano para hacer la vigilancia en redes de distribución. ¿Cómo se hacía esto? Usualmente se despachaba un equipo de ingenieros o de técnicos que revisaban las condiciones de las redes de alta tensión, y obviamente esto puede llegar a generar cierto peligro para el operador. En el momento de que nosotros hablamos de una red 5G con un slice dedicado al soporte a esta industria, obviamente podemos hablar de una red privada con los beneficios inherentes a 5G. Uno de los casos de aplicaciones de negocio más importantes, y es uno de los que más ha generado revuelo en los últimos años, es el Internet vehicular. Fabricantes automotrices han establecido la 5GA, por ejemplo, que es una colaboración entre distintas industrias para promover el desarrollo de Internet vehicular. Se ha fundado el 2016 y los fabricantes de autos, ya sean Audi, BMW, Rolls-Royce y obviamente compañías que se dedican a la fabricación de elementos de conectividad, ya sean Hirschman, Panasonic, Gemalto, han fundado esta asociación con el objetivo de brindar plataformas de conectividad a la industria automovilística. Es decir, que parte de los estándares automovilísticos ya van a incluir cierto nivel de conectividad. Se dedican a hacer la estandarización y regulación de especificaciones técnicas, hacen investigación técnica, definen escenarios de uso, definen nuevos tipos de pruebas y modos de negocio. Desde su fundación a la fecha, ya se tienen más de 110 miembros y obviamente ya más de 20 millones de vehículos a nivel mundial tienen una comunicación celular hacia el vehículo mismo. Esto para dar soporte a conducción asistida y a futuro conducción automática.
Y eso es lo que nos lleva al concepto de conducción inteligente o 5G Smart Drive. ¿Cuál es la predicción del Internet vehicular? Hablamos de que ya para el 2025 vamos a tener 350 millones de automóviles conectados que generan 80 gigabytes de información al mes. Esto obviamente en cantidad de dispositivos inteligentes ya llega a ser de consideración. Este análisis lo ha hecho Intel junto con Mason Analysis. Y obviamente lo que se quiere hacer es que la conducción sea más inteligente. En 2018 se ha llevado un congreso, una conferencia mundial, en las que se autorizaba la banda de frecuencias de comunicaciones vehiculares en 5.9 GHz. Eso para dar conexiones de vehículo a vehículo, con soporte a conexiones en banda C o espectro legado para conexiones de vehículos hacia las radiobases y hacia las redes. Esto con el objetivo de tener toda la industria automovilística o todos los móviles sobre ruedas que tengan cierto nivel de conectividad. Si, como les mencionaba, la primera clase, Tesla, que es una de las compañías que más incremento de ganancias ha tenido el último año, ya da una opción de conducción inteligente como parte fundamental de algunos vehículos que fabrica. ¿Cuáles son esos requerimientos para el Internet de los vehículos? Obviamente necesitamos que el retraso para dar asistencia de conducción sea menor a 1 milisegundo, con condiciones de video de 4K. Hablamos de hablar una capa de orquestación para los servicios vehiculares, donde se espera que la asistencia de comunicación entre vehículo a vehículo me permitan tener tiempos o distancias de respuesta de 1 metro, y al tener varios escenarios de conectividad vehicular, nosotros podríamos hablar que el consumo energético puede reducirse hasta en un 30%. Esto con el objetivo de también reducir la huella de carbono que se generan por la industria automovilística. Y obviamente en escenarios un poco más flexibles, donde tenemos la comunicación de vehículos hacia redes, hablamos de latencia de al menos 10 milisegundos con la capacidad de hacer video en 4K también. De esta discusión del escenario de Internet vehicular, surge una pregunta que es la que más se ha dado en la adopción de esta tecnología a nivel global, y va a ser cuál es el servicio comercial que se va a lanzar primero para Internet vehicular y por qué. Uno de los casos más interesantes es la conducción operada de forma remota, donde nosotros podemos plantear un vehículo que tiene su cámara de alta definición conectada a una red, y obviamente el control que pueda hacer el usuario de forma remota a ese vehículo. Entonces, para tener una conducción lo más cercana a la realidad, lo que se necesita es que tengamos un campo de visión de 360 grados para controlar el vehículo, y obviamente el conductor es el que determina la forma adecuada de hacer la conducción. Eso representa que la calidad o la imagen a ser transmitida del vehículo hacia el usuario necesita una tasa de uplink en canal ascendente hacia la red de al menos 100 megabits por segundo. Y obviamente el control desde la parte remota hacia el vehículo requiere una latencia menor a los 20 milisegundos de extremo a extremo para reducir, para mejorar la confiabilidad y la seguridad de la conducción remota. Esto obviamente, ¿en qué escenario se puede aplicar? Ya sea en buses, similares a los Pumacataris que tenemos ahora, transporte en puertos para la descarga y carga de materiales, o en zonas francas, en escenarios de alta peligrosidad como empresas mineras de cielo abierto o empresas mineras subterráneas, el manejo de desechos de basura o minas de carbón, etc.
Entonces, ¿cuál es la idea? Que los algoritmos que se desarrollen para la conducción automática sean, si bien eficientes, permitan también hacer el control manual para para aumentar de esa forma la confiabilidad de la operación de manejo remoto. Casos de uso que se hayan implementado de la conducción remota. Estamos poniendo acá algunas pruebas que se han hecho por empresas fabricantes, ya sean Navia, EasyMile, Local Motors o SB Drive, que ya tienen estos buses de conducción remota en algunos campuses relativamente grandes. ¿Y cuál es el objetivo o a dónde están apuntando estos escenarios dar solución en su problemática? Se da que los costos de mano de obra pueden llegar a ser relativamente altos, la eficiencia de operación es baja. Se busca reducir los costos, ya sea porque actualmente la conducción en muchos casos requiere sensado láser para determinar distancias de tipo radar y otros componentes que son relativamente costosos, y lo que se busca es que obviamente esto llegue a reducirse y eliminarse a futuro. Y obviamente, ¿cuál es una de las dificultades que se tienen en este tipo de conducción? Es que todavía las leyes en muchos países evitan o prohíben el uso de conducción remota. Ahora hablemos de la factibilidad técnica y de negocio. Los escenarios son relativamente simples para estas pruebas. Tenemos un flujo de tráfico relativamente bajo. Tenemos una baja densidad de edificios donde se han hecho estas pruebas. Tenemos muy pocas intersecciones entre calles y podríamos decir que las rutas principales están fijas. Las operaciones han sido en baja velocidad, donde no superamos los 30 kilómetros por hora, lo que hace que los riesgos de seguridad sean muy bajos. En estas pruebas, puesto que la velocidad de conducción es relativamente baja y hablamos de un slice dedicado a conducción vehicular, la latencia de extremo a extremo ha sido relativamente baja, y obviamente el 5G viene a ser una de las tecnologías que cumple estos requerimientos para conectividad vehicular y obviamente conducción remota. Hablemos uno de los más importantes a nivel 5G, que es la manufactura o el soporte a la industria manufacturera y de generación de productos. Algo que les mencionaba, y no sé si han tenido la oportunidad de ver el material que incluía como parte integrante de esta clase, es la visión que se tiene a nivel del Foro Económico Mundial de la cuarta revolución industrial. Ustedes sabrán que cada revolución industrial, o desde el advenimiento de la revolución industrial, el bienestar humano ha incrementado de forma considerable, ya sea en la generación de recursos, en la salud, en la educación, etcétera. Y esto ha ocurrido ya desde el siglo XVIII con la primera revolución industrial. Pasamos a la segunda revolución industrial, que es el uso de la energía eléctrica, y la tercera revolución industrial, que ya se da en el siglo XX, que es la utilización de sistemas computacionales, y la cuarta, que es la integración de sistemas biológicos y cibernéticos para dar soporte a la generación de recursos económicos y el bienestar humano. Es algo que lamentablemente en nuestro país no se está tomando como parte fundamental de la visión de gobierno. Nunca se ha tomado, y ni creo que se lo llegue a tomar en los próximos años, pero los países más desarrollados sí están poniendo en sus agendas la forma de hacer generación de productos como parte fundamental de su estrategia gubernamental. Por ejemplo, hablamos del Reino Unido, donde ya hablan del UK Manufacturing al 2050. Eso quiere decir que la adopción del concepto de Industria 4.0 llegue a completarse para este año. Alemania es uno de los primeros países en adoptar esta visión. De hecho, es uno de los países que acota el concepto de Industria 4.0, lo mismo que ha hecho Estados Unidos, Francia y China.
Japón y Corea también están involucrados. Si bien estos son los países más representativos en decisiones de economía global, países en la región como Ecuador, Colombia, Chile ya han hecho sus planes gubernamentales de adopción de tecnología de industria 4.0 soportada por 5G. De hecho, en 2018, Ecuador ya lanzaba su plan Ecuador 2030, en el que se hace un conglomerado de la industria de gobierno para, industria, gobierno, sindicatos, etcétera, para poder mejorar las condiciones de producción del país y obviamente mejorar la condición económica de dentro de todas sus fronteras. Lo mismo que ha hecho Colombia, lo mismo que ha hecho Chile. Bolivia, si bien ha tenido un acercamiento muy básico con la Agenda 2025, ninguno de estos temas relevantes se ha tocado dentro de esta agenda. Son muy generales, no se habla de un roadmap claro y obviamente es algo que deberíamos tomar en cuenta para mejorar las condiciones económicas de nuestro país. Hablamos de la manufactura inteligente para hacer una transformación completa del modelo de negocio, para hacer una transformación completa una transformación digital completa de la forma en la que hasta el momento se genera un producto, se hace la fabricación de algún elemento. Si hablamos directamente de la industria, usualmente hablábamos de PLCs o de controladores lógicos programables con cierto nivel de conectividad muy básica, ya sea por CAN bus o por Modbus o por algún otro tipo de red industrial. Lo que se busca es que la conectividad ya no sea una problemática dentro de la planta industrial y ya se pase a un control de forma inalámbrico. Hablamos que para temas logísticos ya hablamos de robots pequeños que hacen todo el transporte de la mercadería, entre comillas. Hablamos de operaciones guiadas en tiempo real con realidad aumentada. Hablamos de la visión, lo que se llama machine vision, o que se le da cierto nivel de visión a las máquinas para poder hacer detecciones o poder utilizar esta visión como un elemento más para que el elemento robótico pueda operar. Hablamos de un mantenimiento preventivo, un mantenimiento de dispositivo preventivo, de tal forma de que ya no tengamos una operación reactiva y se establece como parte fundamental de muchos fabricantes de la industria o de los controladores lógico programables cierto tipo de conectividad en 5G. Hablamos de la 5G ACIA, que es una institución que engloba a los fabricantes de PLCs, de tecnologías de telecomunicaciones, para dar este tipo de soluciones. ¿Cuáles son los objetivos fundamentales? Reducir la latencia, mejorar la confiabilidad, dar mejores condiciones de control. El retraso obviamente tiene que ser de nivel de los milisegundos para evitar problemas en la cadena de producción y la pérdida de paquetes con valores de 1 por 10 a la menos 8 en paquetes perdidos para mejorar temas de confiabilidad. Hablamos de conexiones masivas por los requerimientos de las plantas industriales, lo que me permite hacer un monitoreo de los dispositivos conectados y en algunos casos y en algunas plantas hablamos de conexiones que superan los 100,000 al millón. Al hacer un escenario de gran confiabilidad y de relativamente alta velocidad, hablamos que se pueden dar soluciones de asistencia remota por realidad aumentada, donde lo necesario serían anchos de banda de alrededor de los gigabits por segundo. Este es un brazo robótico de ABB, lo pongo como ejemplo.
en el que nosotros ya podemos hacer una integración de su operación a conectividades de alta velocidad y obviamente tiene cierto nivel de dependencia con plataformas de IoT, en este caso es de la Microsoft Azure, en el que nosotros podemos hacer una operación del brazo robótico en nube con un escenario de muy baja velocidad conectado a internet, y lo que se busca es que tengamos un acceso al robot en cualquier lugar y a cualquier hora de forma remota. Esto para programar o para cambiar la forma de que estos equipos operan. ¿Cuál es la ventaja? De que a la larga el soporte de la industria en la tecnología va a ser fundamental para cualquier reducción de costos e incremento de ganancias y por ende el mejoramiento de los indicadores de productividad de las industrias. Por hoy, queridos colegas, nosotros vamos a cortar acá con la clase de hoy. Mañana vamos a continuar con los últimos tópicos en base a los casos de uso y aplicaciones de 5G a los nuevos modelos de negocio. No sé si tienen alguna consulta que quisieran que sea aclarada en este momento para poder finalizar la clase. Tengo una pregunta de Ahmed. ¿Algún tipo de información como la que nos muestra ahora respecto a censamiento de biopotenciales de los pasajeros, envío y coordinación de ayuda en casos de emergencia para los mismos? No sé si entiendo muy bien tu pregunta. Lo que tú estás preguntando es, por ejemplo, en dispositivos de tipo wearable. Hemos tocado en conducción vehicular, hemos tocado en internet vehicular. No estoy seguro a qué te refieres cuando hablas de censamiento de biopotenciales. No estoy seguro si entiendo muy bien biopotenciales. No sé si puedes aprender tu micrófono y así lo hacemos un poco más dinámico para que creo que toda la clase pueda escuchar la pregunta. Buenas, Inge, ¿me escucha? ¿Me escucha? Sí, adelante. ¿Cómo está? Gracias, sí, disculpe, estaba teniendo problemas con mi micrófono. Mi pregunta iba dirigida a lo que era el Internet vehicular, ¿no? Que nos hablaba al respecto, sí, justamente por ahí. Y mi duda era si hay algún tipo de información al respecto sobre, no sé si es posible, o sea, alguna vez había escuchado en la IEEE, pero la verdad es que no había visto si iban profundizado al respecto, sobre tener censamiento de las personas, no sé, del conductor, por ejemplo, de los pasajeros, y de ser necesario mandar algún tipo de coordinación, ¿no? De hecho, una solución similar se ha implementado en los buses que tienen ya cierto nivel de conectividad vehicular. Ha ocurrido que muchos de los problemas de conducción se debían a que el conductor o se dormía o se distraía o ocurría algo. De hecho, las cámaras instaladas Lo interesante de la solución es que las cámaras instaladas en los vehículos son solamente cámaras que hacen la recolección de data y se procesa en una nube con algoritmos de machine learning, por ejemplo. Entonces, estos algoritmos lo que hacen es revisar la data del conductor. Pueden darse cuenta de acuerdo a ciertos patrones. Los algoritmos reconocen si el conductor está se está durmiendo o si se está distrayendo, y obviamente se generan alarmas. Suena un pitido dentro del vehículo que alerta al conductor de que algo está ocurriendo o que se está durmiendo. Y obviamente esto se ha dado y se ha implementado ya. Si tengo tiempo, al finalizar la clase el día viernes, podemos ver, tendría que hacer la solicitud a
a los programas que han hecho implementación de estas pruebas, en los que sí se ve un video donde el conductor se está durmiendo y obviamente ocurre lo que tú mencionas. Se da el pitido, se da la alarma, el reconocimiento del estado del conductor y se da una alarma. Son soluciones que ya se han implementado. Gracias, ingeniero. Ingeniero, una consultita. Adelante, Mamerto. Estos vehículos que están controlados en forma remota, ¿no hay la forma de que sea al 100% automático, como los pilotos automáticos de los aviones? Bueno, de hecho sí, es parte integral del set de especificaciones que está manejando la 5GA, de tal forma de que cierto nivel de conducción sea automática. Este tipo de aplicaciones se han dado en empresas mineras donde los trucks ya se manejan de forma automática y no es necesario tener un operador a bordo. Son soluciones que sí se están dando también. Obviamente que para poder certificarlas, entre comillas, necesitan ser aprobadas por las distintas regulaciones de seguridad industrial de cada país o de cada operación. Hablemos que, por ejemplo, se puede instalar una demo acá en Bolivia, obviamente no va a ser reconocida por los entes de seguridad industrial todavía, porque tiene que ser analizada y obviamente es un tema de burocracia adicional. Pero soluciones de este tipo de conducción automática se está dando. Lo que les mencionaba, por ejemplo, en los casos de uso para campus, por ejemplo, en Huawei tenemos que es un campus de gran extensión en Shenzhen, donde se tienen ya buses que se manejan solos para transporte de empleados, por ejemplo. Y estos vehículos son 100% autónomos. No tienen interacción humana. Muchas gracias, ingeniero. Bueno, si no existen más consultas, damos por concluida la clase del día de hoy. Continuamos mañana. Vamos a tocar casos de uso casos de uso para vehículos aéreos autónomos, que es otro tópico bastante interesante para control logístico, soporte a operaciones, inspección remota, videovigilancia, etcétera. Entonces, gracias por su atención. Nos vemos el día de mañana y que tengan un reparador descanso.